Bienvenidos a Medellín Ciudad Saludable. Como casi todos los miércoles, mientras el Consejo de Medellín está en sus sesiones, nosotros aquí por la tarde, de 3 a 4 de la tarde. Eso cambiará en unos días, pero tranquilos que con tiempo les diremos cuándo estaremos los miércoles, también como es habitual, a las 11 de la mañana. Hoy seguimos con los temas relacionados con la salud mental y nos vamos a referir a un tema que tiene mucha importancia y que desata como muchas inquietudes en el país, que desde hace algunos años venimos insistiendo y escuchando reiteradamente, pero que yo creo que poco entendemos. Por eso traemos el tema para desarrollarlo hoy. TDAH es el trastorno por déficit de atención e hiperactividad. Doctora Fanny Isabel, buenas tardes. Buenas tardes, Felipe, y buenas tardes para todos los televidentes. Bienvenidos, qué rico que nos estén acompañando en esta tarde, efectivamente, para hablar de un tema que desata mucha polémica, del que se habla mucho en los últimos años, precisamente porque es un diagnóstico que cada vez se encuentra más en los niños. El TDAH, el trastorno de déficit de atención con o sin hiperactividad, que tiene unas características especiales y que en el programa de hoy vamos a estar acompañados de una psiquiatra infantil especialista en este tema para poder conocerlo más y para poder tener ideas claras pues, y poder saber identificarlo a tiempo. Un trastorno que se caracteriza porque hay disminución en la atención, en la concentración de los niños que lo padecen, hay impulsividad y también hay hiperactividad. Se presenta aproximadamente entre los 3 y los 7 años y es precisamente en esa edad preescolar y escolar donde el docente, donde los maestros ayudan a hacer el diagnóstico cuando los niños ya se tienen que ver enfrentados a concentrarse más, a cumplir con ciertas tareas y a relacionarse con otros niños. Trastorno del comportamiento más frecuente de lo que uno piensa. De hecho, se calcula que está presente entre el 8 y el 10% de los niños en edad escolar, pero mucha atención porque a veces por los signos, por la forma como se expresa, muchas personas creen que todos los niños tienen este trastorno y ojo que es normal que los niños en ciertas edades sean un poco hiperactivos, aceleraditos, juguetones, desconcentrados. Eso es normal, pero hay momentos donde este trastorno empieza a afectar para aquellos que lo tienen como los comportamientos sociales, académicos, familiares, el relacionamiento y para los padres a veces se nos convierte en un verdadero problema. Muchos niños son juguetones, a veces distraídos, pero no todos tienen trastorno de déficit de atención. Exacto, es muy importante identificar eso y aclararlo muy bien y diferenciarlo, porque ¿quién no tiene un niño de 5 y 6 años al que lo tiene que llamar varias veces, al que le tiene que repetir las tareas que debía hacer, al que es muy inquieto y le gusta jugar? Eso es definitivamente hace parte del ciclo de la niñez, pero cuando estos síntomas son repetitivos, se presentan por más de 6 meses y se presentan en varios ambientes, o sea, no es solamente en el colegio, se repite también en la casa y en otros ambientes, es donde hay que prestar atención y solicitar entonces una valoración. Quienes hacen el diagnóstico generalmente entonces son psicólogos, psiquiatras infantiles o neurólogos infantiles. Ellos son los que van a determinar por una serie de pruebas si el niño sí está sufriendo este padecimiento, precisamente para no entrar en un sobrediagnóstico y decir que cualquier niño pues que sea inquieto y que hable más de la cuenta y no preste atención en clase también tiene este trastorno de déficit de atención. Bueno, porque me hizo pensar usted que muchos de estos problemas, por ejemplo, que tienen nuestros niños en la etapa escolar tiene que ver con asuntos, por ejemplo, de la salud visual, del sentido de la escucha. Y lo hemos hablado. Claro, ese es un tema, entonces a veces los confunden. No, realmente diagnosticarlo tiene sus complejidades por esas características. Se requieren de profesionales que luego de unas pruebas, no hay una prueba científica que diga como tomar sangre y decir este niño tiene el trastorno. Hay que revisar una gran cantidad de elementos. El proceso para el éxito de parte de los padres, la manera y la participación como los padres asuman esta condición en niños o en hijos que son diagnosticados es fundamental. De la misma manera, para los logros, para los éxitos, es clave una buena relación con las directivas de instituciones educativas, con los profesores de los niños o las niñas, con los médicos, los terapeutas. De eso depende que los objetivos en los niños con el trastorno se logren. Exacto, un trabajo y un tratamiento que no va solamente dirigido a los niños, va también dirigido a la familia para entrenarlos en la forma en que deben ayudarlos a superarlo y también obviamente para los docentes. Dentro de las causas y los orígenes de este trastorno se hablan
sobre varias teorías. Hay un componente genético importante, aproximadamente de un 80%, y también se habla de algunas causas y algunos trastornos en el embarazo. Por ejemplo, mujer que fuma embarazada tiene más probabilidades de que su bebé lo padezca. El licor o el consumo de sustancias psicoactivas durante el embarazo también se encuentra en la literatura. También es muy importante el hecho de que se esté pendiente de todos estos síntomas y poder hacer el diagnóstico temprano, porque son niños que más adelante pueden tener entonces los problemas que mencionó Felipe, por lo tanto disminución en su autoestima, problemas para relacionarse, niños que repiten años continuamente, que son sancionados en los colegios, que van de un colegio para otro, y todo este tiempo valioso se pierde para poder hacer un tratamiento efectivo. El asunto de las causas está rodeado de una cantidad de mitos y curiosidades, entonces escucha uno muy comúnmente decir, mala educación de los... Es que fue ese niño lo educaron muy mal. Sí. No, es que consumió mucho azúcar cuando estaba pequeño. No, es que son consecuencias de las vacunas. ¿Vio? Vacunas mal aplicadas que no sirven. Ve al niño, salió con trastorno. Se encuentran una cantidad de causas que nada que ver. Mitos, y ahorita hablaremos un poquito de eso. Hasta 1994 se definía como trastorno por déficit de atención. Realmente desde 1994 se complementó y se habló de 3 subtipos. Usted ya ha citado algo al respecto, doctora Fanny Isabel, de tipo inatento, de tipo hiperactivo impulsivo, y hay uno que es producto de la combinación de los 2 anteriores. Yo sé que ustedes tienen una gran cantidad de preguntas y hoy es el día y la hora para resolverlas. Por eso les recuerdo líneas telefónicas 441-2100 y 018-041-4099. Sí, señor, también están las redes sociales, @saludmedellín, Salud Medellín en Facebook, y el correo electrónico también para que nos escriban si queda alguna duda pendiente durante el programa, medellínsaludable@telemedellín.tv. En cuanto al tratamiento, la idea es que sean varias combinaciones. Medicamento que funciona pues en el 90% de los pacientes efectivamente, y con el que también se tejen muchos mitos alrededor que queremos aclarar el día de hoy. Una terapia conductual, una consejería para la familia, consejería para los docentes, en fin, un trabajo muy en conjunto para toda esa red que está rodeando al niño y para permitirle que tenga una excelente calidad de vida y que pueda desarrollarse como una persona completamente normal. Tratamiento que es individualizado y de largo aliento, de largo plazo, y hay que sostenerse y hay que estar ahí pegadito del tratamiento, y está demostrado que el asunto de la medicación se potencia y da muchos mejores resultados cuando se acompaña de ese tratamiento conductual. TDAH, tema de hoy, el Medellín Ciudad Saludable, veamos. El trastorno por déficit de atención afecta el sistema nervioso central de la persona que lo padece. Este no puede explicarse por una única causa, sino por una serie de condiciones genéticas junto con otros factores psicológicos, físicos y ambientales. Una de las razones por las cuales se produce este trastorno es por la afectación en el lóbulo frontal del cerebro, ya que esta zona es la que se encarga de planificar y ejecutar las acciones que realizamos diariamente, eludiendo las distracciones que se presentan y facilitando la distracción e incapacidad de controlar la impulsividad, razón por la cual el déficit de atención es una de las causas más frecuentes de fracaso escolar y de problemas sociales en la edad infantil. El síndrome aparece en la infancia y puede persistir y manifestarse en la edad adulta. Los cambios, la vida acelerada, el exceso de ruido y la fugacidad de experiencias son características de la sociedad actual, factores que a la vez pueden favorecer el desarrollo del trastorno por déficit de atención. Existen otros síntomas que caracterizan este trastorno, como incapacidad de seguir instrucciones complejas, de trabajar o jugar en equipo, correr y saltar en situaciones inapropiadas y hablar descontroladamente. Las personas con déficit de atención también son olvidadizas en actividades diarias y evitan tareas que requieren esfuerzo continuo. El déficit de atención suele presentarse en los primeros 7 años de vida y los síntomas con frecuencia persisten hasta la adolescencia y la adultez. Si su hijo presenta varios de estos síntomas, además de un rendimiento escolar poco satisfactorio o muy bajo, consulte a su médico para que él realice estudios pertinentes y pueda realizar un diagnóstico que le ayude a acceder al tratamiento correspondiente.
seguramente con esta introducción muchos de los padres y de los cuidadores pueden estar diciendo, ¿será que sí? ¿Será que no? Claro. Ese está como muy inquieto. Entonces, ¿cómo identificarlos? ¿Qué pasa con ellos cuando crecen? Si en realidad tienen este diagnóstico, ¿cómo debe ser ese apoyo emocional durante todo el tratamiento? Que, como lo dice Felipe, es bastante largo, pero que afortunadamente es muy efectivo. Son las preguntas que podemos y aprovechamos para responder el día de hoy, porque nos acompaña una psiquiatra infantil. Con ese asunto me hizo acordar de dos elementos adicionales para la introducción. Una que tiene que ver con el diagnóstico, y es que en las 2/3 partes de los niños diagnosticados se presentan lo que ustedes llaman afecciones coexistentes o comorbilidad, Sí. es decir, la presencia de otras problemáticas. Lo que decías al principio. Por supuesto, dificulta mucho más llegar a un diagnóstico certero, y por eso esto tiene que estar en manos de profesionales, de expertos, no porque el profesor cree, porque la mamá cree, porque aquí escuchando y viendo Medellín Ciudad Saludable, en la lista chequearon 3 cositas que parecía, entonces es... No, esto es un asunto de expertos. Y lo último tiene que ver con el tratamiento. En el tratamiento fundamental, ya lo dijimos, la formación de los padres. Exacto. Esto sin la formación de los padres, además que con ese elemento genético es muy normal que los padres, uno de los dos padres también lo haya tenido, tal vez sin diagnosticar. Entonces formar los padres es clave en este asunto. Claro que Vamos sí. donde la psiquiatra. Vamos a hacerle preguntas. ¿Usted recordó las redes sociales? Claro que sí. ¿Sí? Sí, señor. ¿Y el correo electrónico? También. Tan Cumplí la juiciosa tarea. doctora. Muy bien. Doctora Diana Botero, ¿cómo está? Diana, bienvenida. ¿Cómo Muchas está? gracias. Ella Muy es bien, psiquiatra especialista en niños y en adolescentes. Muy buenas tardes y muchas gracias por acompañarnos. Muchas gracias por invitarme. La prevalencia, la presencia es de esos porcentajes, es tan alto, del 8, del 10% en los niños escolares. Es verdad, es el trastorno el trastorno psiquiátrico de la infancia de mayor prevalencia en este momento. Realmente no se sabe el por qué en este momento hay más prevalencia que antes. Lo que se cree realmente es que, a ver, por una parte anteriormente no se diagnosticaba, y por otra parte los criterios o las herramientas para hacer el diagnóstico hacen que cada vez lo podamos hacer más temprano. Entonces, cada vez desde más chiquitos, cuando entran a los jardines o a las guarderías o a los colegios, podemos detectar elementos que nos sugieren pues el diagnóstico. Realmente hay, pues como ustedes hablaban en la introducción, muchas influencias. Lo genético va por un lado, pero también hay factores ambientales que hacen que esto se dispare desde cada vez más temprano. ¿Será por eso entonces que ahora se presenta con mayor frecuencia? Y me refiero a factores ambientales. Hay una documentación muy seria, muy soportada con el asunto, por ejemplo, de los niños menores de 2 años que para distraerlos los ponen todo el día delante de la pantalla del televisor o monitores o a ver videos. ¿Eso tendrá que ver, esos factores ambientales? Parece que hay algo de las cosas más importantes. Ustedes mencionaban, por ejemplo, un embarazo con consumo de cigarrillo, de sustancias. Parece que eso tiene que ver, y también la sobreestimulación, que les ponen lámparas, les ponen música. Parece que eso sí genera una sobreestimulación, porque eso es en los momentos donde hay un mayor nivel de neurodesarrollo. Entonces parece que eso sí tiene que ver. Pero también, digamos, ya cuando nacen, el ambiente como tal, o sea, nosotros nunca nos tocaron las redes sociales, el internet, la facilidad de acceso a cualquier cosa. Hoy en día, con los computadores, internet, los videojuegos, la televisión internacional, tienen todo al alcance demasiado rápido. Entonces esto hace que el nivel de desarrollo sea más acelerado, o que cada vez más pronto quieran acceder a cosas que anteriormente no las teníamos. Entonces cada vez más las vulnerabilidades genéticas que todos podemos tener se manifiestan más temprano al ingresar al jardín o al colegio. Doctora, ese componente genético sí es tan alto, o sea, sí se puede encontrar un familiar con un trastorno hasta en el 80% en los casos de los niños. Sí, es verdad. Lo que pasa es que es complicado, pues en nuestro medio, hacer un estudio genético únicamente pues de déficit de atención. Pero los estudios, digamos, a nivel mundial sí demuestran que si uno de los padres tiene síntomas sugestivos al déficit de atención, el niño tiene hasta un 4 o 5% de riesgo de padecerlo. Si son ambos padres, del 8 al 10%. Si pudiéramos coger la mayor población, se elevaría tanto como hasta el 80%. De manera que cuando uno está en la consulta y a uno le empiezan a contar los síntomas, uno mentalmente va haciendo el análisis del caso y uno sabe que este chico que tiene enfrente probablemente tiene un TDAH.
cuando uno empieza a hablar con los padres o incluso observándolos, entonces uno empieza a ver el papá que se cruza, que mueve el pie, que se mueve todo el tiempo, que empieza a jugar con las cositas del escritorio. Entonces uno empieza, señor, ¿a usted cómo le iba en el colegio? ¿Usted tuvo o tiene síntomas parecidos a los del niño? Inmediatamente dice, sí, claro, yo era igualito, yo actuaba igual, o incluso las mamás, mire, es que yo también soy muy distraída, a mí se me olvidan las cosas, yo hago lista para el mercado, pero se me quedan las cosas. Entonces ya empieza uno a ver que puede que no hubieran sido tan marcados como los tiene el niño en el momento en que se lo llevan a consulta, pero que realmente sí había síntomas o sí presentaban síntomas muy parecidos. Yo ya de aquí ya no me muevo, ni cojo el vaso, ni cruzo las piernas. Porque terminamos en consulta, en terapia. Nos vamos a Manizales, Sí, tenemos señor. una televidente en Manizales. Exactamente, Maritza Serrano nos está llamando desde Manizales. Buenas tardes, Maritza, ¿cómo te va? Muy bien, gracias. Sí. Lo que pasa es que yo quiero hacerle una pregunta a la doctora. Pues mi hijo tiene epilepsia y a él le mandaron una evaluación por neuropsicología. La doctora me dijo que el niño tenía déficit de atención. Quiero saber si de pronto hay alguna relación entre la enfermedad y la epilepsia para haberle dado pues el déficit de atención. Gracias. No, realmente, a ver, habría que analizar pues longitudinalmente el caso. Lo más probable es que sean dos entidades diferentes que de alguna manera coincidieron, pero sí, pues tendríamos que tener más elementos, digamos, del embarazo, del desarrollo, porque también es cierto que, por ejemplo, durante el nacimiento pudiera presentarse algo que se llama sufrimiento fetal agudo, donde pudiera haberse comprometido cierta área del cerebro y que de allí sí pudieran salir ambas cosas. Pero como no tenemos, digamos, los elementos para opinar eso, yo pensaría que en el caso del niño, pues primero surgió la epilepsia o el diagnóstico de epilepsia y finalmente en la medida que ha ido creciendo, pues se han hecho evidentes síntomas de distracción o probablemente de inquietud y que en ese caso serían dos entidades diferentes, como si uno tuviera presión alta y además le diagnosticaran diabetes o azúcar en la sangre. Es lo que yo pienso pues con base en lo que ella nos relató. Los televidentes nos ayudan a desarrollar el programa, como esta que nos llamó desde Manizales, que usted también puede participar, esté donde esté. Si está en el Valle de Aburrá, en el oriente cercano, en Antioquia, puede marcar el 441-2100. O, si como nuestro televidente está en Manizales, en Pereira, en Bucaramanga, en cualquier ciudad del país, hay una línea gratuita, 018-041-4099. Pero hoy además nos apoyamos en los ciudadanos para hacerle preguntas a la doctora Botero. Aquí hay una. Mi nombre es Katherine. Yo quisiera saber si el déficit de atención solamente se presenta en los niños. Muchas gracias a Katherine por la pregunta, doctora. ¿El trastorno de déficit de atención se presenta solo en los niños o también se puede presentar en adultos? Hasta hace muy poco se pensaba que era un trastorno únicamente de niños, entonces se creía que uno llegaba a la adolescencia y esto se quitaba. Realmente en la medida que hemos avanzado y se han logrado hacer estudios longitudinales, es decir, estudios en gran proporción pues, de tiempo, hay un estudio muy grande de los Estados Unidos que se llama el MTA, que llevan más o menos 15 años, entonces han cogido niños desde la infancia y los han llevado hasta la adolescencia o incluso hasta la adultez y se han dado cuenta que aunque todos los síntomas no persisten de la misma forma, hay muchos síntomas que sí siguen cursando a lo largo de la vida. Me explico, mientras que un chiquitín de 6, 7 años es inquieto y puede ser muy impulsivo, interrumpir, hablar a destiempo, pararse del puesto, salirse del salón, olvidar los cuadernos, las tareas, en la medida que va creciendo puede organizarse un poquito, entonces ya lleva sus útiles, ya copia las tareas, ya no se para tanto del puesto, pero persiste un porcentaje de inatención, entonces todavía él aparentemente está quieto en el salón y la profe le hace una pregunta y él no tiene ni idea de qué le están hablando. Él puede estar en un examen, aparentemente ejecutando el examen y cuando pasó el tiempo del examen logró responder solo 1 o 2 preguntas. Entonces lo que se sabe es que persiste a lo largo de la adultez, lo que pasa es que en la medida que uno crece, maduran funciones cerebrales, como lo decían las gráficas del principio, pues la corteza cerebral y los sistemas pues, que regulan el afecto, entonces uno logra cierto equilibrio. Además con las terapias y los tratamientos uno logra adquirir estrategias para mejorar esa
clase de síntomas, pero definitivamente sí persisten otros. En general lo que más persiste es la inatención, o sea, la dificultad para fijar y para mantener por más tiempo la concentración. Entonces, en este momento sabemos que no es solo de niños, que puede persistir en la adultez, pero cambia las manifestaciones o los síntomas. Muy bien, ahora en Campo Valdés se encuentra Claudia Rivera. Bienvenida, Claudia, ¿cómo estás? Muy bien, usted, doctora. Muy bien, muchas gracias. Doctora, mi pregunta era, yo tengo un niño de 5 años y al bebé yo lo voy a bañar, lo voy a organizar y le digo, papi, lávate la cabeza o báñate, y me dice, mamá, ¿dónde la tengo? A él se le olvida todo. Bueno, pues a ver, solamente con esa información pues sería muy difícil yo atreverme a dar un diagnóstico o a decirle que tiene déficit de atención. Pues efectivamente tendríamos que conocer otros datos pues del embarazo y del desarrollo para poder pues decirle que eso es un déficit de atención. Lo que pasa es que, bueno, y también hablar de la escolaridad o de qué grado o qué nivel de educación pues el niño está recibiendo, porque también pues apenas son 5 añitos, probablemente apenas acaba de iniciar pues su proceso académico y todavía a estas edades les puede ser un poco difícil saber cuál es la cabeza o los ojos o las manos, o sea, ellos pueden saber, pero al momento de que uno les da una instrucción pueden no recordarlo muy bien. Entonces yo pensaría que por el momento no es fácil decir que este chiquitín de 5 años tiene déficit de atención e hiperactividad. Vamos a hacer la pausa institucional. Antes reviso el Twitter para reportar el mensaje de Joana Casa Zapata, @JCasaZapata. Dice, hoy regresé a la U, se me acabaron las vacaciones y solo podré verlos los lunes que no tengo clase. Los extrañaré en mis mañanas. De verdad que sí. Joana, bueno, pues por lo menos que los lunes siga con nosotros aquí en Medellín Ciudad Saludable. Una pausa cortica y seguimos con la doctora Boter. Es importante que no sepas cuidar, de los peligros no debas alejar, construir lugares más amables que a nuestro alcance puedan quedar. Como a nosotros nos encanta correr, mucho más fácil nos podemos caer. Somos pacientes y no sabes llevar y no siempre quieres hasta en el hospital. Somos los niños, nos debes tratar bien. Somos los niños, crecerás siempre, nos debes proteger. Gobierno de Colombia. Una de las mejores series argentinas llega a Telemedellín. Un elenco de primera. Leonardo Sbaraglia como Martín Pineda. ¿Qué tenés para esconder? ¿Qué pensás que escondo? Todo. Dolores Fonso como Ana Irigoyen. Sé que voy a tener depresión posparto porque ya la tuve la primera vez. Eso me asusta y también sé que no sé de qué soy capaz. Eso me aterra. Ailín Salas como Clara Salinas. Vine a verte porque traté de matarme. ¿Qué puedo escribir por ahora? Una serie que durante 7 sesiones se centrará en la vida de 7 personajes y sus conflictos emocionales. Desde el día en que te conocí, renuncié a mi libertad. En terapia, él está escuchando. Desde el 22 de julio a las 10 de la noche, en Telemedellín. Gustavo, como todos nosotros, tiene derecho a una segunda oportunidad. Conozca sus derechos, exíjalos. Derechos humanos para vivir en paz. Defensoría del Pueblo.
Continuamos hablando de trastorno de déficit de atención, hiperactividad, con la doctora Diana Botero, y tenemos ya pregunta de televidente nuevamente. Está Guillermo Mesa llamándonos desde Belén Rincón. Buenas tardes, Guillermo. Muy buenas tardes. ¿Cómo te ha ido? Muy bien, gracias, doctora. Qué bueno. Pues mi pregunta es la siguiente, doctora. Yo tengo un hijo de 10 años que es hiperactivo, ya ha sido diagnosticado y está tomando droga en este momento. Pues quería preguntarle como clase de consejo. Yo como padre soy muy permisivo con él, me alcahueta con él. La mamá grita y regaña y pues antes le pegaba mucho. Quería como un consejito de usted, doctora, para nosotros como padres, que cómo le podemos orientar o tratar a este niño. Muchas gracias, Guillermo, muy buen por punto, llamarnos. porque es que sí, uno se desespera. es cierto. Si uno no lo sabe manejar y no lo entiende, Y se doctora, desespera. y la mamá es la que pasa generalmente más tiempo con el niño. Claro, eso es una de las situaciones que más ocurre, de lo que más vemos en consulta. Entonces, el niño es inquieto, es hiperactivo, es impulsivo, tiene problemas de comportamiento, que en general, como decían ustedes, es en la casa, en el colegio, en lo social. Entonces van a la consulta, se hace el diagnóstico, se recomienda el medicamento. Desafortunadamente muchas veces no hay tiempo para hacer psicoeducación y comentarles a los padres o inclusive al niño o al paciente que la medicación es solo un elemento del tratamiento. O sea, es como el que sufre de azúcar en la sangre, que usted le puede poner insulina, pero que si además no le dice que alimentos no puede comer o que debe hacer ejercicio, pues nos quedamos cortos en el tratamiento. Es igual con el déficit de atención. El medicamento va a ayudar a que las sustancias del cerebro que ayudan a que se concentre y se quede más quieto, pues mejore o haga que mejore cierta parte del rendimiento. Pero el cuento conductual, la contención conductual tiene que venir desde las pautas de manejo. Entonces tenemos dos extremos, o padres permisivos, que pobrecito el niño, que déjelo, que no lo regañe, y el otro padre de familia que le pega, que lo grita, que lo regaña, que lo critica, que lo descalifica. Ambos extremos son negativos, porque ninguno de los dos permite el desarrollo de la autonomía, es decir, que él sepa de verdad qué tiene que hacer y que lo está haciendo bien, y además facilita la baja autoestima, porque cuando yo intento hacer algo, pero nunca resulto haciéndolo bien porque todo el tiempo me regañan, me critican, me dicen que usted no hace, usted no copia, usted no cumple, usted no termina, pues yo empiezo a sentir que el malo del paseo soy yo y que el que tiene dificultades soy yo, y puedo desarrollar lo que ustedes hablaban, que es la comorbilidad, ya sea un trastorno de ansiedad o una depresión. Entonces, el principal consejo es tener unas pautas de manejo muy claras, que yo siempre les digo a los papás que hay dos características, que sean consistentes y persistentes. Eso no puede ser que yo hoy di una instrucción y mañana ya es distinta y pasado mañana es otra. No, o sea, la instrucción que se da hoy se debe mantener para la misma situación en todos los momentos, y tratar sobre todo, más que de sancionar o castigar siempre la conducta negativa, pues que probablemente hay que hacer el señalamiento, tratar de reforzar lo positivo. Te esforzaste, lo lograste, estoy orgulloso de ti, así se hace, sigue adelante, choca esos 5, lo estás haciendo muy bien. O sea, todo lo que le demuestre al niño que ustedes están seguros de que él va a progresar y de que va a hacer las cosas bien. Eso sobre todo es lo más importante. Los golpes, las pelas, a ver, no es lo ideal, porque es que violencia genera violencia. Entonces el día de mañana usted le grita, él le va a gritar más, usted le pega y él se le va a enfrentar, o inclusive también va a querer golpearlo, porque él no se va a quedar de 6, 7, 8 años y ya no se va a dejar mandar igual. Entonces lo ideal es establecer, si ustedes establecen normas consistentes y persistentes, los dos van por el mismo lado. Si el papá dice una cosa, la mamá la sostiene, o ambos se apoyan pues en la orden o en la instrucción que están dando, va a ser mucho más fácil que el niño entienda qué es lo que debe hacer, cómo lo debe hacer, y así se evitan los castigos o las pelas o las críticas continuas, que es lo que más perjudica el desempeño de los niños. Y esto aplica, pues, pienso que no solamente para este trastorno, sino para la educación y la crianza en general. Sí, eso es verdad, para la crianza en general, porque además todas las alteraciones psiquiátricas de los niños y adolescentes tienen mucho que ver con la educación y con la intervención de los padres de familia y de los maestros. Muy bien. Tenemos lista nueva pregunta de ciudadanos sobre el trastorno de déficit de atención e hiperactividad. Mi nombre es Jorge Ledesma. Mi pregunta es, ¿qué tratamiento se debe utilizar para el déficit de atención?
Gracias, don Jorge. Tratamiento, doctora Botero. Bueno, depende mucho de la severidad de los síntomas y del compromiso de los síntomas. Cuando tenemos niños que tienen un trastorno de conducta muy importante, que son desafiantes, que son oposicionales, que no cumplen la norma, que van muy mal académicamente o en cualquier ambiente, son disruptivos, lo primero es lo primero, empezar controlando esa conducta. Entonces hay que citar a los padres, darles explicación de pautas de manejo como las que hablaba ahora, y probablemente vamos a necesitar un medicamento que en ese caso debe ser antiimpulsivo. Si lo que está primando es el problema de atención o de hiperactividad en el aula o al momento de hacer las tareas, el medicamento va a ser el dirigido al control específico de ese déficit de atención e inquietud, y ahí el tratamiento de elección, el que más se usa acá y en todas partes del mundo, es el metilfenidato o Ritalina. Si lo que está primando es la ansiedad o la depresión, porque el niño ya se siente mal como es o se siente culpable, probablemente lo que vamos a necesitar inicialmente es un antidepresivo o un ansiolítico para controlar esos síntomas. Una vez se controlan esos síntomas o los de conducta, probablemente ya pasaremos a manejar específicamente el déficit de atención, que es, como les decía, con la Ritalina o el metilfenidato. Doctora Botero, pues Jorge nos pone en los terrenos del tratamiento, pero yo me quiero devolver al asunto del diagnóstico, porque realmente nos preocupa por la doble condición, o una cantidad de niños que los meten ahí, los señalan, que tienen déficit de atención, que son hiperactivos, o una cantidad de niños que no han tenido un proceso de diagnóstico y están ahí pensando, estos muchachitos es que son los más canzones del mundo, pero realmente tienen el trastorno. ¿Cómo se hace correctamente y cuándo se debe acudir a la búsqueda de un diagnóstico para confirmar o descartar? Vea, todos los niños por regla son inquietos y son pues impulsivos, les gusta explorar, subirse a distintas partes. Cuando un niño tiene una conducta de inquietud o de distracción más allá de lo normal para la mayoría de los niños de su edad, entonces uno le puede preguntar a la profesora del grupo, bueno, y es que Pedrito es el más inquieto del salón, o todos son igual de inquietos a él. Con esa sola respuesta usted ya tiene más o menos en mente si él es pues igual a todos, como está dentro del promedio, o si es más allá de lo normal. Cuando empiezan a ser más allá de lo normal es cuando uno debe empezar a buscar asesoría, que pueden ser la primera contacto, el primer contacto para evaluación puede ser el psicólogo escolar, que está en capacidad de evaluar si la distracción, la inquietud o la impulsividad obedece a déficit de atención o si simplemente es una conducta normal de ese niño en particular. Ahora, si ese psicólogo dice, bueno, yo creo, pero tengo duda porque puede haber algo de depresión o algo de ansiedad, probablemente lo va a remitir a un neuropsicólogo, que es un profesional que estudió psicología o medicina y luego se especializó en neuropsicología. Entonces hacen una serie de pruebas o de cuestionarios y de diferentes estrategias pues clínicas para evaluar el niño, y de ahí se concluye qué elemento, pues si el niño tiene elementos o no para tener el diagnóstico. Ahora, también se puede mandar o al psiquiatra, idealmente un psiquiatra de niños o adolescentes, pues como en mi caso, o un neuropediatra. Pero desafortunadamente en la ciudad y pues en el país los subespecialistas en niños y adolescentes y los neuropediatras somos muy poquitos, entonces terminamos haciendo evaluaciones por psiquiatras de adultos o por neurólogos de adultos. Entonces, como a la gran mayoría desafortunadamente no les gustan los niños, terminan haciendo evaluaciones a la carrera o diciendo sí, es hiperactivo porque se mueve mucho y tenga, y lo mandan o lo despachan con la fórmula. Entonces yo sí les recomendaría que cuando vayan a buscar una evaluación, por favor lo hagan o con uno de los profesionales especialistas en niños o por lo menos con un profesional que tenga experiencia en niños, porque también es cierto que hay muy buenos psiquiatras de adultos que tienen experiencia en niños o neurólogos de adultos con experiencia en niños. Entonces ya una vez usted tiene el diagnóstico, usted ya define cuál va a ser el tratamiento de acuerdo a la severidad de los síntomas. Muy bien, ahora está Patricia Ramírez, ella nos llama desde el Tricentenario. Buenas tardes, Patricia. Buenas tardes. Mira, mi pregunta es esta. Lo que pasa es que el niño mío es medicado con Ritalina y quiero saber el por qué, es muy inapetente cuando le doy la Ritalina y se come mucho las uñas.
Muy bien, Patricia, muchas gracias por tu llamada. Bueno, a ver, lo que pasa es que qué bueno que hagan preguntas de esto porque la gente tiene en mente que los medicamentos sirven para lo que se formularon y ya. Y desafortunadamente no hemos podido encontrar en neurociencias ni en ninguna otra especialidad un medicamento que sirva solo para lo que uno lo necesita y que no tenga efectos secundarios. Todos los medicamentos que usted ingiera o que usted tome van a tener efectos secundarios. Desafortunadamente, la Ritalina, siendo el medicamento muy bueno, muy efectivo, tiene efectos secundarios. En muchos niños puede bajar el apetito e incluso volverlos inapetentes. Pudiera dar dolor de cabeza, a veces dolor de estómago, afectar un poquito el sueño. Esos son los síntomas secundarios más comunes. Entonces, aquí lo que habría que hacer es en la próxima consulta pedirle a su médico que revise si la dosis o la frecuencia de la administración de la Ritalina es la adecuada para su niño o si probablemente deba espaciar más las dosis o disminuir un poquito la dosis para evitar que tenga tanta inapetencia, que es uno pues de los efectos pues que sí se presentan, que está pues muy demostrado que sí se presenta. Doña María es una señora que llamó internamente, tiene un hijo de 14 años, tiene el diagnóstico ya comprobado y ella pregunta que si toda la vida va a tener la enfermedad, va a requerir el tratamiento, que si es posible que él algún día tenga un buen rendimiento escolar. A ver, sí, es un diagnóstico que independiente de la edad a la que se haga, va a continuar teniendo, pero como yo explicaba anteriormente, antes se creía que se llegaba a la adolescencia y desaparecían los síntomas, ya sabemos que no, que se llega a la adolescencia y hay algunos síntomas que persisten, de manera que él siempre va a tener el diagnóstico de déficit de atención e hiperactividad. Lo que pasa es que en la medida que uno va creciendo, uno va desarrollando funciones cerebrales, uno va adquiriendo mejor autocontrol, mejor capacidad de análisis de las situaciones, entonces es muy probable que este muchacho en la medida que vaya creciendo ya adquiera estrategias, aprenda estrategias, sepa cómo comportarse, cómo controlarse, cómo estudiar mejor, cómo usar hábitos de estudio o estrategias de estudio que le permitan tener un desempeño más efectivo o un aprendizaje mejor de acuerdo al caso. Entonces, si bien él va a tener el diagnóstico toda la vida, puede llegar un momento en el que, porque ya le va bien académicamente, porque ya no es impulsivo, porque ya sabe cómo concentrarse y él mismo evita distraerse con cualquier cosa del ambiente, ya no necesite medicación. Todo depende de la severidad de los síntomas y de lo que le comprometa el funcionamiento pues, al muchacho o al paciente. Preguntamos nosotros que estamos acá, preguntan ustedes cuando nos llaman y preguntan los ciudadanos en las calles. Otra pregunta. Soy Luis Carlos Tavares y mi pregunta es, ¿el déficit de atención tiene cura? Gracias, Luis Carlos. Una pregunta que ya de alguna manera la ha respondido, doctora. ¿Tiene cura el déficit de atención? No, no tiene cura, pero sí se pueden estabilizar los síntomas. Es más o menos, yo siempre pongo el ejemplo con otras enfermedades que las personas conocen más o de las que han oído más, por ejemplo la diabetes o el azúcar en la sangre. Entonces yo no me curo de diabetes, yo siempre voy a tener diabetes, pero si yo sigo una dieta adecuada, hago ejercicio y me tomo la medicación o me pongo la insulina, voy a tener los niveles de azúcar en la sangre estables y pues no voy a tener complicaciones. El problema acá es que, si hacemos las pautas de manejo, tomamos la medicación, probablemente van a tener vidas saludables, entornos saludables y no van a tener ninguna dificultad. Eso quiere decir que los síntomas están controlados, pero no curados. Doctora Botero, uno de los asuntos que a mí más me preocupa de este tema, bueno, nos salimos un momentico del campo médico para meternos al educativo, es el mal manejo que las instituciones educativas nuestras hacen de estos casos, o por desconocimiento, o porque saben los casos que tienen e intentan hacerle incluso el quite a la ley, porque hay una ley que ya protege estos casos. Usted, desde su experiencia, ¿cómo ve este manejo que hacen nuestras instituciones educativas? Vea, eso es muy variable. Hay instituciones donde tienen docentes o psicólogos y personas muy comprometidas que saben cómo manejar a los niños, los ubican adelante, los felicitan, les dan un tiempo
pues más larguito para hacer los exámenes o las tareas, o les están recordando, o incluso colaboran pues activamente con los padres. Hay otros colegios donde desafortunadamente los profesores o no están actualizados o no se quieren actualizar, porque también durante las consultas la idea es brindarles información, ya sea impresa o darles la oportunidad pues de comunicarse con nosotros, y no lo aceptan o simplemente dicen que eso es un mito, que eso es un cuento de nosotros los psiquiatras, que estamos enfermando a los muchachitos, o de los neurólogos, que ellos no tienen nada. Y ahí vienen los extremos. Entonces, el que es muy inquieto, muy impulsivo, de una lo tildan y lo estigmatizan hasta que se gradúa o hasta que se retira del colegio, pues o lo logran sacar del colegio. Pero, por ejemplo, el que es muy distraído, que no es inquieto ni es impulsivo, pasa desapercibido, entonces es como, pues él es muy querido, él no aprende, pero es muy querido, entonces lo van dejando y lo van dejando, y cuando uno evalúa, el muchachito tiene problemas de lectura, el muchachito es ansioso, o el muchachito tiene depresión, o como decía la señora, por ejemplo, que el niño se come las uñas. Comerse las uñas es uno de los signos indirectos de ansiedad, entonces es muy probable que este niño, no por efecto de la Ritalina, sino porque probablemente su ambiente no le ha dado la contención adecuada, se sienta ansioso con el desempeño. Entonces todas esas cosas, por ejemplo, hay que mirarlas, porque hay maestros o que dejan pasar las cosas o que de entrada los estigmatizan, y lo mismo que con los padres, ambos extremos son perjudiciales. Ahora, mucha gente dice, bueno, es que si es una institución pública es peor que una privada. Mire, eso no es cierto. Hay instituciones privadas que no se prestan para educarlos o para dejarse educar en el manejo de los muchachos. Y hay instituciones públicas donde hay maestros excelentes, dispuestos, que permiten que uno se comunique con ellos o mandan informes. Hay otros colegios, otros maestros donde uno solicita un informe para ver cómo van los niños y responden bien, mal, comportamiento regular. Entonces uno no sabe si regular es que es inquieto, o se mueve, o interrumpe, o no lleva tareas, o contesta mal. Entonces yo sí les pediría que pues cuando uno solicita un informe, por favor se lo devuelvan como uno lo solicitó, ¿cierto? Pues realmente por sola educación, ¿cierto? O sea, yo solicité cómo es la conducta motora, si se concentra adecuadamente, si entrega los trabajos a tiempo, si es desafiante o contesta en forma inadecuada, si ve que el niño está solito o aislado o triste, pues hombre, mínimamente respóndame lo que le pregunté ahí, ¿cierto? Para yo poderme ubicar. ¿Por qué? Porque los chicos pasan entre 7 y 8 horas de su vida diaria en un colegio, entonces para un papá, cuando ya llega, lo ve cansado luego del colegio y los fines de semana es distinto, puede ser difícil observar u objetivizar eso que yo le estoy preguntando, pero para un maestro o los maestros que lo ven durante todo el día, no. Entonces, depende de la institución educativa, colaboran o no. Muy bien. Desde San Antonio de Prado está Estela Monsalve. Buenas tardes, Estela. Buenas tardes. Te escuchamos. Muchas gracias. Le quería preguntar a la doctora que es que mi hijo está diagnosticado con déficit de atención, trastorno de hiperactividad y trastorno de ansiedad desde los 7 años. Y ahora tiene 16, pero pasó de estar en una etapa muy efusivo a estar en una etapa en que no me importa nada, no me importa. O sea, si me baño, si me obligan me baño, si no, no, o sea, le da igual todo. Quería saber, ¿esto es normal o qué debo hacer con él? Muchas gracias. Una pregunta, ¿y el niño en este momento, el joven, está medicado? ¿Está con algún medicamento? Está tomando Ritalina y o no sé si será lo mismo, metilfenidato y mipramina, porque también tiene trastorno de sueño. Muy bien, Estela, muchas gracias por llamar. Bueno, igual que ustedes lo decían ahora, o sea, la comorbilidad es cuando además de un trastorno hay otro trastorno. Entonces, es muy probable que este jovencito, a raíz de los síntomas del déficit de atención, probablemente del fracaso escolar o de las dificultades escolares, pudo haber tenido algún problema académico o de comportamiento, entonces desarrolló algunos síntomas de ansiedad, de donde van, por ejemplo, de la mano la alteración del sueño, probablemente comerse las uñas o morderse los dedos. A veces las niñas, por ejemplo, hacen mucho esto con el pelo y terminan arrancándoselo, o se les brota la cara,
o tienen estreñimiento, orinadera, les sudan las manos, en fin, hay muchos síntomas asociados que pueden ya corresponder a un trastorno de ansiedad. Entonces uno prioriza, es decir, de 2 males uno empieza a tratar el que más comprometa la salud emocional del niño. Entonces, en ese caso, uno manejaría el trastorno de ansiedad. Una vez se den los síntomas, ya es más fácil evaluar el déficit de atención y manejar el déficit de atención. Los síntomas que estás comentando corresponderían, creo yo, a una depresión. Entonces, habría que evaluar nuevamente al muchacho para poder ver qué es lo que le está pasando. Entonces, él cómo interpreta lo que le está pasando y qué es lo que lo está entristeciendo o generando ese comportamiento, porque es que en la adolescencia los síntomas afectivos son diferentes. Mientras un adulto en una depresión puede llorar, tirarse en una cama, decir que se quiere morir, un adolescente puede ponerse irritable, agresivo, no querer salir de la casa, no querer bañarse, puede cambiar sus gustos en ropa, en música. Entonces, caer en consumo de sustancias. Caer en consumo de sustancias, entonces cambian amistades y malos amigos. Entonces la gente dice, no, es que como no quiere hacer nada, es que es un bueno para nada, y antes en vez de brindarle apoyo, lo que hacen es como hundirlo más, y eso pudiera afectar más el desempeño del muchacho. Entonces, lo que hay que hacer es facilitar una evaluación para ver si hay una depresión y probablemente modificar el tratamiento, porque si lo que hay es una depresión, habría que ver qué otra clase de tratamiento se le da al muchacho, y además si se incluye en una psicoterapia, porque probablemente eso también le ayudaría bastante. Muy bien, excelente conversación con la doctora Botero. Vamos a un pequeño corte institucional y regresamos nuevamente. ...20 de julio de 1810... ...20 de julio de 2014... Son 204 años de libertad... ...en los que las Fuerzas Armadas... ...han garantizado la paz y la seguridad de los colombianos... Este domingo 20 de julio... ...los invitamos a compartir el orgullo de servirle al país... ...en el tradicional desfile militar de la Avenida 68 en Bogotá. Las Fuerzas Militares de Colombia estamos en el corazón de los colombianos y ahí nos vamos a quedar. Esta semana en Maestros para la Vida conoce la historia de Luis Oscar Londoño, un profe con una trayectoria de 60 años en la enseñanza. Y los juguetes que usa la profe Esther Lucía Duque para acercar a los jóvenes a la física. Maestros para la Vida, personas y ejemplos inolvidables. Le ha brindado a muchos en sus años de profesor y de educador. Maestros para la Vida, personas y ejemplos inolvidables. Chicos, buenos días. Buenos días. ¿Cómo estamos? ¿Bien? Bien. Bueno, 1, 2, 3 y... La Fundación Lincoln Motors Yamaha fue creada hace 10 años. En este momento tenemos 4 líneas de acción, que son nuestro programa de becas tocando, las escuelas Yamaha Musical, el programa de capacitación en mecánica de motocicletas del Instituto Técnico Yamaha y Vientos del Mañana, que es un proyecto que va enfocado a capacitación de docentes de instituciones educativas y directores de banda. A cada niño se les entrega y se les regala su flauta dulce y su texto guía que acompaña el proceso educativo. Y a la institución educativa le regalamos un instrumento armónico que puede ser guitarra acústica o teclado, y un kit de percusión que vamos fortaleciendo a lo largo de los 3 años.
A través de Becas Tocando llegamos a niños de bajos recursos, de estratos 1, 2 y 3, un proyecto que está enfocado a niños de edades entre los 7 y los 14 años. Creemos que mantener los muchachos ocupados es realmente importante. Nosotros los fortalecemos en los valores, en este caso valores musicales, valores culturales, y eso hace que los muchachos tengan una mejor opción. Atención, a discreción, atención, firmes. La Fundación Yamaha entró a apoyarnos en el mejor momento, porque realmente se requería más experiencia. Entonces los niños muy motivados, tanto con la flauta, tanto con el docente que nos han enviado, ha sido maravilloso. De verdad que día a día bendecimos a la Fundación Yamaha por traernos progreso y bienestar a nuestro grupo. Lo más gratificante del trabajo es en realidad poder realizar esta actividad con niños entre 6 y 9 años de una zona que posiblemente es olvidada por el estrato que manejan. Para la soprano, para la sopranino y la contralto serían los ceros, los dedos 0, 1, 2 y 3. Vamos a tocar todos do, por favor, ¿sí? Solamente do. Cuento 4, ¿sí? Y tocamos do. Cuando los conocí todos eran supremamente indisciplinados, eran desatentos, y hoy día en el mismo colegio y en las familias han notado una gran mejora en sus comportamientos, y yo realmente también lo he notado en mis propias clases con esos cambios positivos de disciplina, de atención, de respeto. Me siento contento porque he estado aprendiendo cosas de la música, he estado pendiente y no dejar de prestarle atención al profe para que él me diga todo lo que se trata de la música. A mí me fascina la música y cuando la escucho el corazón me palpita. Es realmente un trabajo muy bonito el que hace la Fundación Yamaha. Ellos están recorriendo el departamento y tienen también un trabajo muy importante en Medellín en varios sectores vulnerables. Y la estrategia tiene que ver con la música, formar a los muchachos en instrumentos musicales. Muchas veces ellos entregan los instrumentos musicales y que de esa manera se potencie y se mejore la calidad de vida de estos estudiantes y esas comunidades. Nuestra historia de vida hoy, doctora Fanny Isabel, con la Fundación Yamaha y este impacto que hacen con la música en sectores muy deprimidos de Medellín y Antioquia. Muy lindo, sí, algo para admirar definitivamente. Doctora, y desafortunadamente ya nos quedan pocos minutos, afortunadamente los televidentes han participado mucho, pero qué bueno aprovechar para dar recomendaciones a los padres, primero para saber identificar a tiempo y estar muy pendientes también en comunicación con los docentes y contarles que hay muchas posibilidades terapéuticas para mejorar ese trastorno. Sí, es verdad. La idea básicamente es conozca a su hijo, conozca a sus profesores, pregúnteles por el comportamiento, si es como todos los niños o si hay algo más allá de lo normal, busque ayuda, busque asesoría, empiece por el psicólogo o la psicóloga del colegio y de ahí en adelante va siguiendo los pasos que se deben hacer y ya finalmente el profesional a cargo del manejo le dirá si va a necesitar medicación o no, o si básicamente con pautas de manejo, pero déjense orientar y déjense ayudar para que la calidad de vida del niño y de la familia sea mejor, que esa es la experiencia que nosotros tenemos cuando las cosas se hacen bien hechas. Antes de despedir a la doctora Botero, quiero recordarles a todos, doctora Fanny y amigos, que este viernes es el lanzamiento de los premios a la calidad Medellín Ciudad Saludable. Hay un portal, una página que es esta, www.premiocalidadmedellin.org. Incluso ahí está la presentación, las noticias, ganadores del premio en las ediciones anteriores, contacto, toda la información que es el premio, objetivos, modelo de excelencia, beneficios. Este es un invento de la Alcaldía de Medellín, de la Secretaría de Salud, para motivar el tema de la calidad, para que las instituciones prestadoras sean cada vez más cercanas, más sólidas, mejoren la calidad de vida de sus pacientes. Los esfuerzos y los ejemplos de los ganadores anteriores son bien representativos, bien bonitos y esperamos que este año, en esta edición 2014, muchos se presenten porque vale la pena.
Claro que sí, con unos objetivos que finalmente van a beneficiar a los pacientes, trato humanizado y seguridad del paciente. Entonces, mañana tendremos invitado nuevamente de los ganadores del año anterior de los premios de la calidad. Porque les estamos mostrando experiencias exitosas. Doctora Botero, muchas gracias por acompañarnos y hasta la próxima. Muchas gracias a ustedes y ojalá les sirva bastante a la comunidad, que esa es la idea pues de la educación. Claro que sí, doctora, mil gracias. Y a ustedes, como siempre, también gracias por su participación tan activa. Mañana nuevamente, 11 de la mañana el programa. Otro tema bien interesante, vamos a hablar de las enfermedades más comunes del colon irritable, colitis. Entonces preparen sus preguntas. Nos vemos mañana. Que pasen feliz resto de tarde. Hasta mañana y muchas gracias.